El limpiaparabrisas de mi viejo sedán luchaba contra la tormenta como si tuviera asma, chillando rítmicamente contra el cristal empañado. Un sonido patético, casi tan patético como mi vida en ese preciso instante. Estaba detenida en el acotamiento de la carretera México-Cuernavaca, en ese tramo conocido como La Pera, donde la neblina es tan espesa que parece que Dios decidió borrar el mapa porque le salió mal el dibujo. Eran las 2 de la mañana. Mis manos temblaban sobre el volante, no de frío, sino de esa adrenalina rancia que te queda después de haber detonado una bomba nuclear en medio de una cena familiar de clase alta. A mi lado, en el asiento del copiloto, descansaba el cuerpo del delito, un cuaderno de piel agrietada, con olor a humedad y a pecado viejo. Un tráiler pasó zumbando a mi lado, sus luces iluminando el interior de mi coche por una fracción de segundo, revelando mi cara en el retrovisor. Rímel corrido, peinado de salón deshecho y una sonrisa. Sí, una sonrisa torcida. Porque a pesar de que acababa de perder mi matrimonio, mi casa y probablemente mi reputación en toda la Ciudad de México, la ironía de la situación era deliciosa. Yo, Sofila, la experta en restauración, la que se dedica a pegar pedacitos de cerámica rota y a maquillar grietas en santos de madera del siglo XVIII, acababa de romper algo que jamás podría arreglarse. Y lo peor, o lo mejor, depende de qué tan cínico seas, es que la persona que me empujó a hacerlo, la que me dio los cerillos y la gasolina, ahora estaba sentada cómodamente en esa mansión, bebiendo champán sobre las cenizas de mi cadáver social. Permítanme retroceder un poco. No mucho, solo lo suficiente para que entiendan por qué una mujer de 42 años, con una maestría en conservación y restauración de bienes culturales, termina huyendo por una carretera peligrosa a mitad de la noche. Mi trabajo consiste en mentir. Bueno, técnicamente se llama reintegración cromática o consolidación estructural, pero en el fondo es hacer que algo viejo y podrido parezca digno y eterno. Paso mis días en un taller en Coyoacán, rodeada de solventes, bisturís y lupas, quitando capas de barniz oxidada para revelar la verdad oculta en una pintura. Es gracioso porque en mi vida personal hice exactamente lo contrario durante 15 años. Apliqué capa tras capa de barniz brillante sobre la realidad de mi familia política, fingiendo que no estaban podridos por dentro. Me casé con el hijo de Elena. Oh, Elena. Si Elena fuera una pieza de museo, sería una de esas estatuas de porcelana francesa, fría, frágil a la vista, pero dura como una piedra y vacía por dentro. Elena vive en una casona en las lomas, de esas con muros altos y bugambilias que ocultan todo lo que pasa adentro. Para ella, la vida es una puesta en escena. Si no está en Instagram o en las revistas de sociales, no existe. Sofía, querida, me decía siempre con ese tono que mezcla dulzura y veneno, como un caramelo relleno de cianuro. ¿No crees que deberías usar un poco más de corrector en esas ojeras? El trabajo manual te está ajando la piel. Deberías ir a mi dermatólogo. Te hará un descuento si dices que vas de mi parte. Yo solo sonreía. Mi trabajo manual pagaba la escuela privada de mi hija, Isabela, porque el negocio de consultoría de su hijo, mi esposo, era tan real como los billetes de Monopoly. Pero claro, en el mundo de Elena, el dinero es algo vulgar de lo que no se habla, simplemente se tiene o se aparenta tener. El problema con los restauradores es que tenemos un ojo clínico para las falsificaciones. Vemos las grietas microscópicas, vemos dónde el oro es falso. Y mi suegra, Elena, estaba cubierta de pan de oro falso de 24 quilates. Todo comenzó hace 3 semanas. La doña decidió que quería remodelar su biblioteca. Según ella, el Feng Shui estaba bloqueando sus chakras de la abundancia, o alguna tontería similar que leyó en una revista de moda. Como yo soy la experta en cosas viejas, su forma despectiva de llamar a mi profesión, me sugirió que fuera a clasificar qué libros valían la pena y cuáles debían irse a la basura. Ahí estaba yo, un martes por la tarde, cubierta de polvo, estornudando entre enciclopedias que nadie había abierto desde 1990. Valeria, mi cuñada, estaba ahí también. Hablemos de Valeria. Valeria era la oveja negra,
o al menos eso le gustaba proyectar. Divorciada 2 veces, sarcástica, fumadora compulsiva y la única persona en esa familia que parecía tener sangre en las venas en lugar de agua bendita congelada. Valeria y yo teníamos una alianza tácita. Sobrevivíamos a las comidas familiares a base de miradas cómplices y copas de vino tinto escondidas en la cocina. «No sé cómo la aguantas, Sofía», me dijo Valeria ese día, exhalando humo de su cigarro electrónico con olor a frutos rojos, mientras yo limpiaba un estante. «Mi madre es un vampiro emocional. Te chupa la energía y luego se queja de que estás pálida. Alguien tiene que hacerlo, Valeria. Tu hermano no se atreve a decirle que no a nada. Y si no clasifico esto, tirará una primera edición del Quijote pensando que es un libro viejo y sucio. Deberías cobrarle, en euros, y caro», rió ella, jugando con un pisapapeles de mármol. Fue entonces cuando lo encontré. Estaba detrás de una fila de libros de contabilidad falsos, otra joya de la familia. Una caja de madera, cerrada con un candado oxidado. Para una restauradora, un candado oxidado es una invitación, no un obstáculo. Con un par de herramientas que siempre llevo en mi bolso, el candado se dio con un chasquido satisfactorio. Dentro no había joyas ni dinero. Había un cuaderno, un diario. Agenda 1985, decía en la portada. «¿Qué es eso?», preguntó Valeria, acercándose con curiosidad genuina. «Parece el diario de tu madre, de antes de que nacieras». Valeria me lo arrebató de las manos. Sus ojos se movían rápido sobre las páginas manuscritas, con esa caligrafía perfecta y picuda que Elena todavía usaba. De repente, Valeria soltó una carcajada seca, sin humor. «No puede ser. Sofía, tienes que leer esto». Me senté en el suelo de parqué, rodeada de polvo. Leí. Y mientras leía, sentí esa misma sensación que tengo cuando descubro que una pintura original es en realidad una copia barata pintada sobre otra cosa. Elena no venía de cuna de oro como siempre presumía. El diario detallaba, con una frialdad sociópata, sus orígenes en un barrio bravo, sus deudas y, lo más impactante, cómo había manipulado, mentido y chantajeado para casarse con el padre de Valeria y mi esposo. Pero no era solo eso. Había detalles sobre un desfalco. Había nombres de amantes que eran socios del abuelo. Y lo peor, una confesión explícita sobre cómo había falsificado la firma de su propia hermana moribunda para quedarse con una herencia que no le correspondía. La gran dama de la sociedad, la que me criticaba por tener las manos manchadas de pintura, era una criminal de cuello blanco, una estafadora maestra. «¡Es una maldita bruja!», gritó Valeria, sus ojos brillando con una mezcla de furia y triunfo. «Siempre supe que le había robado a la tía Catalina. Siempre lo supe. Sofía, esto es dinamita». «Valeria, esto es delito. Esto destruye a la familia», dije, sintiendo un nudo en el estómago. Mi primera reacción fue cerrarlo y devolverlo a la oscuridad. Pero Valeria me tomó de los hombros. «¿Familia? ¿Qué familia, Sofía? ¿La que te humilla cada domingo? ¿La que hace sentir a tu hija Isabela como si fuera de segunda clase porque no tiene el apellido correcto en sus genes? Mi madre nos ha controlado a todos con dinero manchado. Tienes que exponerla». «¿Yo? ¿Por qué yo? Tú eres su hija». «Porque a mí no me creerán. Dirán que soy la hija rebelde, la loca, la que quiere dinero. Pero tú eres la Santa Sofía, la trabajadora, la ética. Si tú lo sacas a la luz, si tú muestras la prueba forense, se acabó el reinado de terror de Elena». Me convenció. Dios, qué estúpida fui. Me convenció con esa lógica retorcida. Durante las siguientes 2 semanas, Valeria y yo fuimos inseparables. Nos reuníamos en cafeterías lejos de la zona de influencia de Elena. Analizamos el diario. Yo, con mi deformación profesional, verifiqué que la tinta y el papel correspondieran a la época. Era auténtico.
Valeria planeó el escenario. El cumpleaños 70 de Elena. Una cena íntima, pero lujosa, en la Casa de las Lomas. Estarían los socios del bufete, los amigos del club de golf y, por supuesto, toda la familia. Es el momento perfecto, me dijo Valeria 2 días antes, mientras comíamos unos tacos al pastor en un puesto de la calle, algo que su madre consideraría un pecado mortal. Le haremos un brindis por la verdad. Llegó la noche. Me puse mi mejor vestido, uno azul marino que compré en oferta pero que arreglé para que pareciera de diseñador. Mi esposo estaba nervioso, como siempre que íbamos a casa de su madre. Isabela, mi hija de 12 años, iba con sus audífonos, aislada del mundo tóxico al que estábamos a punto de entrar. La casa estaba espectacular. Candelabros de cristal, meseros con guantes blancos, canapés de salmón que costaban más que mi despensa de la semana. Elena estaba sentada en su trono, un sillón Luis XV, recibiendo regalos y elogios falsos. Sofía, llegas tarde, fue su saludo. Ni siquiera me miró a los ojos. Siguió inspeccionando un collar de perlas que alguien le había regalado. Espero que hayas traído algo decente, no una de esas manualidades tuyas. Sentí el peso del diario en mi bolso. Pesaba 1 tonelada. Miré a Valeria al otro lado del salón. Ella me guiñó un ojo discretamente y levantó su copa de champán. Era la señal. Hazlo. La cena transcurrió entre risas forzadas y conversaciones sobre inversiones y viajes a Europa. Yo no podía comer. Sentía que iba a vomitar el corazón. Cuando llegó el momento del brindis, el silencio se hizo en la sala. Mamá, dijo Valeria, poniéndose de pie. Antes de partir el pastel, Sofía tiene unas palabras muy especiales para ti. Ha encontrado algo histórico. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Mi esposo me miró confundido. Elena me miró con esa mezcla de aburrimiento y desdén. Me levanté. Mis piernas eran de gelatina. Saqué el diario. Elena, empecé. Mi voz temblaba, pero cobró fuerza al recordar todas las humillaciones, todas las veces que hizo llorar a mi hija. Encontré esto mientras limpiaba tu biblioteca. Es tu diario de 1985. La cara de Elena cambió. El color huyó de su rostro bajo las capas de maquillaje, dejándola como una de esas máscaras mortuorias que restauro a veces. Eso es privado, sisió. Lo es, continué. Pero creo que todos aquí deberían saber la verdad sobre la herencia de la tía Catalina y sobre los sobornos al juez Montiel. Un murmullo recorrió la mesa. Abrí el diario en la página marcada. Empecé a leer. Leí la fecha, los montos, los nombres. Leí la confesión de su puño y letra sobre cómo había engañado a su propia sangre. El silencio en la sala era absoluto. Se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Cuando terminé, levanté la vista. Esperaba ver a Elena destruida. Esperaba ver a los invitados horrorizados. Elena estaba pálida, sí, pero sus ojos estaban fijos en Valeria. Y entonces sucedió. El giro que, si yo fuera escritora de telenovelas, habría cobrado millones por inventar. Pero como era mi vida, solo me costó el alma. Valeria se levantó lentamente. Su cara ya no tenía la complicidad de amiga. Tenía una máscara de tristeza teatral perfecta. «¡Sofía!», gritó, con una voz quebrada digna de un Oscar. «¡Por Dios! ¿Cómo has sido capaz?». Me quedé helada. «¿Qué?», balbucié. Valeria se acercó a su madre y la abrazó protectoramente. Luego se giró hacia los invitados, con lágrimas reales en los ojos. «Les pido una disculpa a todos. Mi cuñada, Sofía, no ha estado bien últimamente. Desde que el negocio de mi hermano tuvo problemas, ella ha estado obsesionada con el dinero de la familia». «¿De qué hablas?», pregunté, sintiendo que el suelo se abría. «Tú me dijiste que lo leyera. Tú me ayudaste a encontrarlo». Valeria negó con la cabeza, mirándome como si fuera una paciente psiquiátrica peligrosa. «Sofía, por favor, todos sabemos que eres experta en restauración y en falsificación. Mamá me contó que le habías pedido dinero prestado.
y ella se negó. ¿Es esta tu venganza? ¿Falsificar un diario para extorsionarla frente a todos? Miré el diario en mis manos. Mi habilidad, mi profesión, usada en mi contra. «¡Es su letra!», grité, desesperada, buscando el apoyo de mi esposo. «Carlos, tú conoces la letra de tu madre». Mi esposo, ese hombre sin espina dorsal, miró a su madre, luego a su hermana y finalmente a mí. Bajó la mirada. «Sofía, ya vámonos. Estás haciendo un escándalo. No es falso», insistí, pero ya nadie escuchaba. Los invitados murmuraban: «Pobrecita, qué envidiosa». Siempre se notó que era una resentida social. Elena, recuperando su compostura con una rapidez aterradora, acarició la mano de Valeria. «Gracias, hija. Menos mal que tú tienes cabeza fría. No sé qué haríamos sin ti». En ese momento, vi la sonrisa. Fue microsegundo. Valeria me miró por encima del hombro de su madre y sonrió. Una sonrisa fría, calculadora. Y lo entendí todo, como cuando limpias un cuadro y ves la firma oculta. Valeria no quería justicia. Valeria quería la herencia. Elena estaba vieja. Probablemente cambiaría el testamento pronto. Al exponerme a mí como una loca falsificadora y a ella misma como la defensora de la madre atacada, Valeria se aseguraba de ser la única heredera universal. Se deshizo de la cuñada incómoda y se ganó la lealtad eterna de la madre. Todo en una sola jugada maestra. Usó mi mano para disparar el arma y luego me acusó del crimen. El diario era real. Ellas lo sabían. Yo lo sabía. Pero la verdad no importa en ese mundo. Importa quién cuenta la historia con más convicción. Y Valeria, con su llanto falso y su posición de hija pródiga, tenía el micrófono. Salí de ahí corriendo. Agarré a Isabela, que lloraba en una esquina sin entender nada. La subí al coche de su padre y le dije a Carlos que se la llevara a casa, que yo no podía ir con ellos. No podía respirar el mismo aire que él en ese momento. Me subí a mi coche y manejé. Manejé sin rumbo hasta llegar a la carretera. Y aquí estoy, en la noche, bajo la lluvia, con las luces de los tráileres cegándome. Miro el diario en el asiento del copiloto. Tengo la prueba, tengo la verdad en mis manos. ¿Y de qué me sirve? En este país, y especialmente en esa clase social, la verdad es un accesorio que se usa solo cuando combina con los zapatos. Me río sola en el coche, una risa que suena más a sollozo. Fui la mejor restauradora de sus vidas. Restauré su vínculo madre-hija. Consolidé su estructura familiar podrida uniéndolas contra un enemigo común. Yo. Dicen que el karma es un boomerang, que todo regresa. Sinceramente, a mis 42 años, empiezo a creer que el karma es solo un cuento que nos inventamos los pobres y los honestos para no volvernos locos de rabia mientras vemos a los villanos ganar. Miro por la ventana hacia la oscuridad de la barranca. Mañana seré la paria. Mi teléfono no ha parado de vibrar con mensajes de mi esposo pidiendo el divorcio, diciendo que necesitamos un tiempo. Mi reputación profesional estará en duda si Elena decide esparcir el rumor de que falsifico documentos. Pero ¿saben qué? Mientras toco el cuero viejo del diario, siento algo extraño. No es miedo, es ligereza. Me he quitado 15 años de escenas hipócritas. Me he quitado la obligación de sonreírle a gente que me desprecia. Me he quitado el peso de mantener una fachada que no era mía. Valeria ganó el dinero. Elena ganó su ego intacto. Pero yo me gané mi libertad. Y aunque ahora mismo esa libertad se ve como una carretera oscura y solitaria, al menos el volante lo llevo yo. Tal vez no pueda arreglar mi vida con pegamento y barniz esta vez. Tal vez tenga que construir una nueva desde cero. Y la neta, prefiero una vida rota pero auténtica que una obra maestra falsa. Voy a encender el coche. No voy a regresar a pedir perdón. Voy a seguir manejando hasta que amanezca. Y este diario se viene conmigo. ¿Quién sabe? Tal vez algún día, cuando Valeria intente traicionar a su madre,
porque Él lo hará. Es cuestión de tiempo. Este librito vuelva a ser útil. Los esqueletos en el armario tienen la mala costumbre de hacer ruido cuando menos te lo esperas. Y hasta aquí la historia de hoy, amigos. Es increíble cómo las personas en las que más confiamos pueden usar nuestras mejores cualidades en nuestra contra, ¿verdad? A veces, la familia política es como una pintura llena de moho. Por más que intentes limpiarla, el hongo siempre vuelve a salir. Esta es una historia fuerte, llena de traición, pero también de liberación. Nuestro canal es muy joven y cada uno de ustedes cuenta muchísimo para nosotros. Estamos trabajando duro para traerles las mejores historias, las más reales y conmovedoras. Por favor, si esta historia te hizo sentir algo, regálanos un me gusta y suscríbete al canal. Nos ayuda enormemente a seguir creciendo. Y quiero pedirles un favor especial. Vayan a los comentarios. Escríbanos, ¿qué harían ustedes en el lugar de Sofía? ¿Publicarían el diario en internet o se alejarían para siempre? Y también aceptamos sus críticas constructivas. ¿Qué les gustaría ver más? ¿Qué podemos mejorar? Los leemos con el corazón abierto, porque queremos ser mejores para ustedes. Gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima confesión.